Buenos días, me llamo Eric Wilson. También me conocen por el alias Meleti Vivlon, bajo el cual mantengo algunos sitios web. El más usado es Berean Pickets en inglés. Bereans.net es el URL. También tengo videos en inglés con subtítulos en español, tratando de temas que todavía no he tratado en español, aunque vienen. Y mi idea fue sacar o subir un video sobre 1914, la segunda en la serie, pero algo ha ocurrido recientemente que me ha hecho postergar este video por 2 semanas, porque cuando estuve en la Florida, estoy de vacaciones todavía, como jubilado, y cuando estuve en la Florida me llamaron de la congregación a la cual asistía hace 4 años, llamándome a un comité judicial. Y me parecía raro que después de 4 años de no asistir ni a esa congregación ni a ninguna otra, que ahora se les ocurre llamarme a un comité. No sé exactamente la motivación, pero yo creo que será claro con el tiempo. De todos modos, no tengo miedo en ir, porque creo que al fin y al cabo va a resultar para el bien. De todos modos, me dio la oportunidad ahora de adelantarme un poco a un tema que pensaba tratar tal vez en algunos meses. Es el tema sobre el proceso judicial de los testigos de Jehová. El proceso judicial de los testigos de Jehová es totalmente antibíblico. Y no tengo que probarlo. ¿Por qué? Porque se les cae a ellos probarlo. Que salga un testigo de Jehová y me diga, el proceso judicial nuestro se basa en tal texto bíblico y este texto bíblico y aquel texto bíblico. Por favor, pruébalo. El proceso, primero, requiere que todo pecado sea tratado por un comité de 3 hombres. ¿Dónde dice esto en la Biblia? ¿Dónde habla de un comité judicial? ¿Dónde habla de un comité secreto? Un comité en el cual el acusado está presente sin apoyo alguno. Se prohíbe observadores. Él está solo o ella está solo. Imagínense una niña de 16, 17 años que ha cometido fornicación sentada ante 3 hombres, explicando todos los detalles de su acto sexual. Ridículo. Pero esto es lo que practican los testigos de Jehová. Y si el comité decide que ella debe ser expulsada, se les informa a la congregación que tal persona ya no es miembro. La congregación no tiene la menor idea de lo que ha hecho, pero tienen que obedecer los ancianos y tratarla como, inhumano, porque ni siquiera se les puede decir un saludo. Ahora, ¿dónde dice esto en la Biblia? Vamos a ver. El punto es que todo ese proceso no tiene ningún apoyo en la Biblia. Nosotros, como testigos de Jehová, cuando yo fui, condenábamos a la Iglesia Católica porque ellos practican la confesión. Nosotros no decimos, pero sí practicamos la confesión. ¿Por qué? Porque todo pecado tiene que ser confesado ante los ancianos. Y los ancianos deciden si la persona se puede continuar siendo testigo o tiene que ser votado de la congregación. Si la persona es votada de la congregación, la consideramos como perdida. Si viene el Armagedón y uno es expulsado, adiós. Así que el juicio hecho por los hombres lo consideramos como testigos de Jehová final, como si Dios mismo decidiera de acuerdo a los 3 ancianos en este cuarto. Esto es el proceso. Y es más, hay más cosas. Pero antes de
hablar más sobre el proceso, porque realmente, como dije ya, que hablen los testigos sobre este proceso, con textos bíblicos, pruébenlo. No lo pueden. Vamos a ver lo que Jesús dijo, lo que Él enseñó en cuanto a cómo tratar con pecados en la congregación. Miramos a Mateo 18, del 15 en adelante. Él dijo: además, si tu hermano comete un pecado, ve y pon al descubierto su falta entre tú y él a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Primero, un testigo va a decir: eso no aplica a todo pecado, no aplica a la fornicación. Él va a decir: eso solamente pecados menores. Pecados mayores tienen que tratarse ante un comité. Ahora, pregunto, ¿dónde dice esto la Biblia? No lo dice. Jesús no dice: si tu hermano comete un pecado menor, o un pecado de este tipo o aquel tipo. Solo dice un pecado. ¿Habla Jesús en otra parte de otras clases de pecados y de otro proceso? No. Este es todo. Esos versículos del 15 al 16 suman todo lo que Él tiene que decir sobre tratar pecado en la congregación. No hay más, no necesitamos más. Pero ¿cómo vamos a dejar que alguien que comete fornicación salga porque ella pide perdón y un hermano tal vez que conoce habla con ella o él y le convence que ha cometido un pecado y la persona dice: bueno, ya no lo voy a hacer más? Y lo dejamos así. No. Tiene que ser castigado. Esto es pensamiento de Satanás. Así trata el mundo satánico. Uno comete un pecado, tiene que ir a la cárcel. Pero en la congregación no es así. Jehová puede Jesús, porque Jehová ha dado todo juicio a Jesús. Jesús puede perdonar como Él quiere. No es para nosotros decidir cómo la persona debe ser castigada. Jesús es el que decide. Jesús solo nos dice: si tu hermano comete un pecado, ve y pon al descubierto su falta entre tú y él a solas. Se mantiene la privacidad, la confianza, ¿no? Y si te escucha, has ganado a tu hermano. El fin es ganar al hermano. El fin no es castigar a alguien por el pecado. Nosotros no dejamos de pecar porque tememos el castigo. Así otra vez funciona el sistema satánico. Nosotros dejamos de pecar porque amamos al Cristo. El amor nos impulsa a dejar de pecar. Sigue. Pero, en 16, pero si no escucha, toma contigo a uno o dos más, para que por boca de 2 o 3 testigos se establezca todo asunto. Si no les escucha a ellos, habla a la congregación. Note, no dice habla a los ancianos o deje que los ancianos traten el asunto. Dice habla a la congregación. Si no escucha ni siquiera a la congregación, sea para ti exactamente como hombre de las naciones y como recaudador de impuestos. Esto es, hoy día lo llamaríamos esto una intervención. Imagínese si uno ha cometido un pecado grave o menor, pero algo serio que requiere que la congregación esté envuelta. Por ejemplo, si uno es borracho muchas veces, o si es mentiroso, o si ha cometido fraude, o es adúltero, por ejemplo. Y toda la congregación se reúne y dicen: mire, usted es un fornicador, ya no puede seguir así, no lo vamos a tolerar. Si quiere estar con nosotros, tiene que abandonar este curso de vida. Y uno está mirando a todos sus amigos y todos saben lo que uno ha hecho. Eso sería buena motivación
para dejar de serlo, ¿no es cierto? Y si no escucha a la persona, entonces que sea como un hombre de las naciones y un recaudador de impuestos. Hablaban los judíos, porque él estaba hablando con sus discípulos judíos, ¿hablaban los judíos con hombres de las naciones y recaudadores de impuestos? Claro que sí, pero no se asociaban con ellos, no los invitaban a la casa. Vamos a comer, vamos a salir juntos, no. Jesús hasta comió con los recaudadores de impuestos y hablaba con los hombres de las naciones en su ministerio. Así que esto no es una expulsión absoluta como la practican los testigos de Jehová, que ni siquiera se dice hola a la persona. Que un padre bota de su casa a su hija, ni siquiera contestando ya las llamadas telefónicas de ella, ni diciéndole un saludo. Esto no es bíblico. No existe en ninguna parte de la Biblia. La Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que una persona sin fe. Un padre que bota a su hija de la casa y no provee nada para ella, ni emocionalmente, socialmente o en cualquier sentido, hasta el punto de ni siquiera contestar una llamada telefónica, que quién sabe, la niña podría estar llamando porque está enferma, va a morir, y ni le contesta el teléfono como hicieron en un drama en la convención hace 2 años. Esto es antibíblico. Esa persona es peor que una persona sin fe. Sin embargo, es perfectamente aceptable en la organización de los testigos de Jehová. Está actuando bien según la organización de los testigos de Jehová. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, si yo estoy en la congregación y hay una persona que debo ya excluir, tratarlo como un recaudador de impuestos, yo debería saber por qué. Si no puedo saber por qué, si me toca obedecer a un hombre que me dice, mire, nosotros como ancianos hemos expulsado a fulano de tal, ya ni le debes decir un saludo. ¿Cómo sé yo que él ha actuado bien? Que él no ha abusado de su autoridad, que él no ha cometido un pecado él mismo, porque eso sí ocurre. ¿Cómo sé yo? No hay manera de saberlo, porque no me dicen nada, solamente me dicen esa persona es expulsada, esa persona es apóstata, por ejemplo. Pero en este caso, como Jesús dijo, el amor reina, porque todos hemos hecho un esfuerzo para ganar a la persona, todos sabemos las circunstancias de la persona, y entonces todos hemos tomado una decisión propia debido a nuestro conocimiento del caso. Así, la responsabilidad es de cada cual. Eso es la manera de Jesús. Pero algunos dirán, pero ¿no dice la Biblia que ni hay que decirle un saludo? Sí lo dice, pero miramos las circunstancias de este versículo. Miramos 2 de Juan, del 6 en adelante. Y esto es lo que el amor significa, que sigamos andando según sus mandamientos. Este es el mandamiento, así como han oído ustedes desde el principio, que deben seguir andando en él. Esto es lo que el amor significa. Lo que sigue trata del amor. El amor es la cualidad que rige todo aspecto del proceso judicial, no el miedo. Los testigos de Jehová dicen, hay que expulsar a la persona para que la persona siente vergüenza, aislamiento, y entonces vuelve a la congregación. Otra vez, sistema de Satanás. Hay que castigar a la persona, y por el castigo, el temor de ser castigado, el temor de ser reprochado, entonces le motiva a volver a la congregación. No, Jehová no quiere
a seguidores por temor. Él y Cristo quieren que les seguimos por amor. El amor es mucho más fuerte y más duradero. Pero hay ciertos casos en que sí hay que rechazar a la persona totalmente. Vamos a seguir leyendo el 7. Porque muchos engañadores han salido al mundo, personas que no confiesan a Jesucristo como venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Estamos hablando no de un pecador que fuma o que se emborracha o que ha cometido fornicación. Estamos hablando de un engañador y de un anticristo. 8. Cuídense para que no pierdan las cosas para producir las cuales hemos trabajado, sino que obtengan un galardón pleno. Todo el que se adelanta y no permanece en la enseñanza del Cristo no tiene a Dios. Todo el que se adelanta y no permanece en la enseñanza del Cristo no tiene a Dios. Estamos hablando de adelantarnos más allá de la enseñanza de Cristo, de no permanecer en la enseñanza de Cristo. Esto no está hablando de permanecer en la enseñanza de la organización, sino de Cristo. Siguiendo, el que sí permanece en esta enseñanza es el que tiene al Padre también al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta enseñanza, nunca lo reciban en casa, ni le digan un saludo, porque el que le dice un saludo es partícipe en sus obras inicuas. Está hablando de alguien que viene con engaños, que nos está tratando de extraviar de la enseñanza de Cristo a otra enseñanza de hombres. La medida es la enseñanza de Cristo, no de la organización ni de ninguna iglesia, sino de Cristo. Así que si alguien trata de engañarnos, sígame a mí. Yo tengo revelaciones, yo sé profecías antitípicas, cálculos cronológicos. Esa persona nos está alejando de la enseñanza de Cristo. Esta persona es anticristo. A esa persona sí no se debe decir ni un saludo. Pero ¿cómo sabemos? Porque alguien dice, este es apóstata, no le escuche. No, porque él dice, si alguno viene a ustedes y no trae esta enseñanza, ¿cómo voy a saber qué enseñanza trae a menos que escucho? Primero tengo que escuchar lo que él dice y entonces medir. ¿Lo que me dice es verdad o no? Y si veo que lo que me dice es mentira, entonces lo rechazo. Los testigos dirán, no, el apóstata le engaña, el apóstata es muy sutil y no hay que ni escucharle. ¿No le parece esto un poco ridículo? Si yo tengo la verdad bíblica, soy fuerte, porque la verdad me da fuerza, el Espíritu me guía. Nadie me va a poder engañar. ¿Por qué? Porque tengo la Biblia. Si me dice esto y aquel, y yo leo la Biblia y veo que la Biblia dice otra cosa, sé que me está mintiendo. ¿Cómo se siente usted cuando alguien le está mintiendo? Si eres como yo, se siente muy mal, como que la persona me está tratando como un bobo, que yo le voy a creer porque soy tan tonto. No, todos sentimos mal cuando nos mienten y rechazamos a los mentirosos. Satanás, el original, el mentiroso, el original y el padre de la mentira. Entonces, la idea de que ni siquiera se puede escuchar a alguien que otro califica como apóstata es una idea errónea y realmente una idea que protege al verdadero apóstata, porque el apóstata no quiere
que nosotros examinemos lo que Él dice. Su única protección es el silencio. Así que Él espere que nosotros ni escuchamos a alguien que tenga otra razón. Para repetir, la única razón que ni siquiera decimos un saludo a alguien es porque esa persona está tratando de engañarnos con mentiras en contra del Cristo. Esa es la razón. La idea de expulsar a alguien y ni siquiera hablarle no tiene nada que ver con la otra clase de pecados. Bueno, en breve, esto es lo que dice la Biblia en cuanto a tratar pecados dentro de la congregación. Nuevamente digo, el proceso judicial de los que practican los testigos de Jehová es antibíblico. Y nuevamente desafío a cualquier testigo que quiera venir y presentar evidencia bíblica en apoyo al sistema judicial que practiquen los testigos de Jehová. Ahora la carta. Mandé una carta a la congregación de Aldershot. No espero que me contesten, pero quisiera compartir la carta con ustedes para que lleguen a aprender algo más sobre el proceso judicial, para ver realmente la hipocresía envuelta en eso. Esa carta la mandé el 3 de marzo de 2019 al cuerpo de ancianos de la congregación Aldershot de los Testigos de Jehová en 4025 Mainway, Burlington, Ontario, en el Canadá. Caballeros, les escribo referente a la citación exigiendo que me presentara ante un comité judicial para responder a la carga de apostasía el 1 de abril de 2019 a las 7 p.m. en el Salón del Reino de Aldershot en Burlington. A propósito, esto es una traducción de la carta en inglés. Solo fui miembro de su congregación brevemente, aproximadamente un año, y no he sido miembro de ella desde el verano de 2015, ni me he asociado con ninguna otra congregación de los Testigos de Jehová desde entonces. Ni tengo contacto con los miembros de su congregación. Así que al principio no supe explicar este repentino interés en mí después de tanto tiempo. Mi única conclusión es que la sucursal de los Testigos de Jehová del Canadá le ha dado instrucciones directas o más probablemente a través del superintendente de circuito para iniciar esta acción. Habiendo servido como anciano por más de 40 años, no me sorprende que todo lo relacionado con esto vaya en contra de las instrucciones escritas en las publicaciones de la organización. Todos sabemos que la ley oral de la organización reemplaza lo que está escrito. Por ejemplo, cuando pregunté por los nombres de los que formaron parte del comité judicial, se me negó tersamente ese conocimiento. Sin embargo, el manual para los ancianos pastorean el rebaño de Dios, edición 2019, me da el derecho de saber quiénes son. Verse capítulo 15, párrafo 2. Aún peor es el hecho de que el sitio web oficial de la organización le dice a todo el mundo, en múltiples idiomas, que los Testigos de Jehová no rechazan a los ex miembros que han elegido irse. Véase, dejan los Testigos de Jehová de tratar con quienes ya no son de su religión en jw.org. Obviamente, esto está redactado cuidadosamente para que los del mundo no se den cuenta de la verdadera naturaleza de la membresía de la organización, es decir, que te puedes alejar, pero jamás te puedes ir. Sin embargo, dado que no he estado asociado durante casi 4 años, llamarme a una audiencia para expulsarme
me parece una formalidad que solo resulta ser una pérdida de tiempo. Por lo tanto, debo concluir que la motivación de la oficina de servicio de la sucursal se encuentra por otro lado. Ustedes no tienen ninguna autoridad sobre mí porque no les concedo esa autoridad, pero sí ejercen autoridad sobre el número cada vez menor de testigos que permanecen fieles a los líderes de la organización, tanto locales como en la sede. Al igual que el Sanedrín, que persiguió a todos los que seguían a Jesús, me temen a mí y a los demás como yo, porque hablamos la verdad y no tienen otra defensa contra la verdad que no sea la vara de castigo en forma de la expulsión. Juan 9:22, 16:1 al 3, Hechos 5:27 al 33. Esta es la razón por la que nunca participan en una discusión bíblica con nosotros. Por lo tanto, ahora están usando lo que la propia organización llamó una arma de la oscuridad en el número del 8 de enero de 1947 de Despertar, página 27, para evitar que sus seguidores restantes aprendan la verdad, amenazándolos con estar completamente aislados de toda su familia y amigos testigos en caso de que tengan algún contacto con aquellos como yo que respaldan lo que decimos con las Escrituras en lugar de las especulativas interpretaciones egoístas de los hombres. Nuestro Señor Jesús dijo en Juan 3:20 al 21, porque el que practica cosas viles odia la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean censuradas. Pero el que hace lo que es verdad viene a la luz, para que sus obras sean puestas de manifiesto como obradas en armonía con Dios. Sé que ustedes, hombres, creen que caminen en la luz igual que yo cuando servía como anciano. Sin embargo, si realmente vienen a la luz para que sus obras se manifiestan como si se hubieran hecho en armonía con Dios, ¿por qué se niegan a hacer estas cosas a la luz del día? ¿Por qué se esconden? Cuando pedí información sobre la audiencia por escrito, me dijeron que no recibiría ninguna. En los tribunales seglares, el acusado recibe una notificación por escrito de los cargos específicos en su contra y el descubrimiento de todos los acusadores, testigos y pruebas antes del juicio. Pero esto no se hace en el caso de las audiencias judiciales de los testigos. Se instruye a los ancianos para que eviten poner cualquier cosa por escrito, por lo que el acusado entra como ciego cuando finalmente se sienta ante el comité. Incluso durante la audiencia en sí, el secreto es primordial. De acuerdo con el último manual para los ancianos, ustedes tienen que hacer cumplir las siguientes restricciones durante las audiencias judiciales. Citando del libro, en general, los observadores no están permitidos. Véase capítulo 15, párrafos 12, 13 y 15. El presidente explica que no se permiten las grabaciones de audio o video de la audiencia. Véase capítulo 16, párrafo 1. La Inquisición católica se reconocía por esta clase de llamada justicia, pero el uso de tales técnicas, que dependen de la oscuridad, solo continuará trayendo vituperio al santo nombre de Jehová. En Israel las audiencias judiciales fueron públicas. Se celebraron en las puertas de la ciudad a plena vista, escuchados
por todos quienes entraron a o salieron de la ciudad. Zacarías 8:16. La única audiencia secreta en la Biblia donde se negó al acusado apoyo, consejo o tiempo para preparar una defensa fue la de Jesucristo antes del Sanedrín. No nos debe sorprender que fue destacada por el abuso de autoridad que solo se puede evitar mediante un proceso transparente. Marcos 14, del 43 al 65. ¿Cuál de estos patrones emula el proceso judicial de la organización? Además, privar al acusado del apoyo de un amigo consejero y observadores independientes, así como a un registro escrito o grabado de la audiencia, también convierte el proceso de apelación de la organización en una farsa vacía. 1 de Timoteo 5:19 dice que los cristianos no pueden aceptar una acusación contra un anciano, excepto por la boca de 2 o 3 testigos. Un observador independiente y o una grabación constituirían 2 o 3 testigos y permitirían la posibilidad de ganar una apelación. ¿Cómo puede el comité de apelación decidir a favor del acusado si solo puede interponer un testigo, él mismo, en frente a 3 ancianos? No tengo nada que temer de traer todo a la luz del día, por decirlo así. Si no están haciendo nada malo, entonces tampoco deberían temer la luz. Para sacar todo a la luz necesitaré lo que garantizan los tribunales seculares del Canadá: la divulgación completa de todas las pruebas que se presentarán en mi contra, así como los nombres de todos los involucrados, jueces, acusadores, testigos. También necesitaré saber los cargos específicos y la base bíblica de los tales. Esto me permitirá montar una defensa razonable. Pueden comunicar todo esto por escrito a mi dirección de correo o a mi correo electrónico. Si deciden no cumplir con estas exigencias razonables, entonces asistiré a la reunión del comité, no porque reconozco su autoridad, sino para cumplir de alguna manera las palabras de nuestro Señor en Lucas 12:1, y debía haber puesto del 1 al 3. En paréntesis, nada en esta carta debe interpretarse en el sentido de que formalmente me estoy desasociando de la organización. No participaré en apoyar lo que es una política egoísta, dañina y totalmente antibíblica. Espero su respuesta sinceramente, Eric Wilson. El proceso de desasociación es también algo antibíblico, algo que vino cuando comenzaron con la expulsión, así como lo practican los testigos de Jehová en los años 50. El problema era que cómo se trataban con personas que se matriculaban a lo militar o votaron, porque no se puede hacer ninguna cosa para disuadir a las personas en esta clase. Es contra la ley. Así que el hermano Franz fue al hermano Nor y dijo: ¿qué hacemos en cuanto a estos casos? Porque no nos queremos meter en problemas con la ley. Y Nor dijo: bueno, desasociación, ellos no son expulsados, no los expulsamos, pero ellos mismos se han desasociado por su propia cuenta. Así que le pusieron otro nombre al proceso. O sea, es una distinción sin una diferencia. Es una táctica política. El problema es que no existe en la Biblia. Por ejemplo, en Australia vieron que
hermanas que fueron abusados sexualmente como niñas y fueron a la organización, a los ancianos, a informar y fueron maltratados. No les creían, hasta los trataron de una manera humillante y al fin eran tan desilusionadas que no quisieron tener nada más que ver con la organización por su tratamiento y dieron la carta: no tengo más, no soy testigo de Jehová ya más. El resultado es, en vez de solo decir, bueno, está bien, obligaron a todos los hermanos, familiares, amigos, todos, a no tener nada que ver con la persona ni decirle un saludo. Así que fue abusado por el abusador, abusado por los ancianos y ahora abusado por toda la congregación. 3 veces víctimas. Y en un momento cuando más necesitaban apoyo emocional, social, mental, hasta físico, se les negó todo esto. ¿Cómo puede esto calificarse como amor? Nuevamente, la idea de los testigos es: hacemos esto para que ellos vuelvan, para que vean lo que están perdiendo. Esto es satánico. El sistema de Satanás es un sistema en que se castiga a los malhechores. Entonces los testigos primero tratan a una víctima como malhechor y luego le ponen un castigo, a ver si por esa disciplina, lo llaman disciplina, pero realmente es castigo, pueden forzar a la persona a volver. Jehová no quiere que le seguimos a Él por miedo o por fuerza, sino por amor. El sistema judicial de los testigos de Jehová es un sistema satánico. No tiene nada que ver con el amor de Dios. Bueno, les voy a seguir contando lo que pasa en el comité judicial con el fin de que se eduquen cabalmente en cuanto a cómo funciona el sistema que practican los testigos de Jehová y verán por su propia cuenta si es bíblico o no. Por ahora, gracias y hasta la próxima.